Hoy estamos siguiendo con nuestra serie en la Epístola de Santiago. Seguimos con el capítulo 1 y hoy me voy a dedicar a un solo versículo, Vamos a estar leyendo el versículo 12 del primer capítulo de Santiago. Y hoy solo me voy a dedicar a ese versículo, porque creo que los que siguen ya es un tema un tanto diferente. La semana que viene, los siguientes versículos que estaremos trabajando hablan de la tentación. El mensaje del jueves que viene se titula Origen y consecuencias de la tentación. Ya es un tema distinto al que vamos a tratar en esta tarde, pero en el versículo 12, a pesar de ser solo un versículo, nos da mucho que hablar. Mucho que hablar. Así que vamos a leerlo y dice así: Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Repito el texto: Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Hermanos, recapitulando un poco lo que hemos visto a lo largo de los versículos que hemos trabajado de Santiago, hemos visto que el tema central de Santiago en los primeros versículos ha girado en torno a las pruebas. Los hermanos se encuentran en la dispersión, están dispersos por diferentes regiones, aldeas, pueblos. Y el motivo de esa dispersión es la persecución por causa del Evangelio. Esa dispersión motivada por la persecución ha traído una consecuencia y son pruebas. Muchos han perdido a su familia, ya no tienen trabajo. Algunos han llegado a tierras donde no son bien recibidos. Muchos han llegado sin amigos, sin conocidos. No han viajado en busca de una vida mejor, han huido porque estaban siendo perseguidos. Y entonces la situación que está pasando es dura. Y en medio de esa situación, Santiago les está diciendo en primer lugar que deben gozarse en medio de las pruebas. Que lo que el Señor espera de ellos en medio de las pruebas es gozo. Y esa es una de las cosas en la Biblia que son chocantes. Es como encontrar a Pablo en la cárcel y decirle a los filipenses: regocijaos en el Señor. Hay cosas en la Biblia que son así, que cuando las piensas a nivel humano y escuchas lo que la Biblia pide, no tiene sentido humanamente hablando. Porque cuando pensamos en pruebas, el mensaje que esperaríamos es: llorad, apoyaos. Pero el primer mensaje que lanza Santiago es gozaos en medio de las pruebas. Gozaos porque esas pruebas vienen por vuestra fe. Gozaos porque esas pruebas significan que sois de Cristo. Porque el mundo no persigue a los suyos, pero persigue a los que no son de Él. Gozaos porque significa que estáis andando conforme a la voluntad de Dios. Gozaos porque eso significa que sois parte del pueblo escogido de Dios. Y gozaos porque son temporales. Y lo que le espera al mundo, que ahora no es probado, es un castigo. Pero lo que os espera a vosotros después de las pruebas es gloria. Además de eso, Santiago les había dicho que no solo debían gozarse, sino que las debían aprovechar. Que las pruebas servían para algo. Y sobre todo servían para fortalecer la fe, para probar nuestra fe, para ver de qué pasta estábamos hechos, para ver qué tan maduros éramos, para ver qué tan firmes estábamos y para perfeccionar nuestro carácter. Las pruebas servían para hacernos más humildes, más mansos, más como Jesús. Pero Dios no permitía las pruebas, o Dios no nos probaba para hacernos daño, como un tirano que disfruta viéndonos sufrir, sino que con un buen propósito. Y en medio de todo eso, había una cosa que vimos el último día, y era el hecho de que aparte de eso, habían hombres que podían estar pasando por momentos de escasez, pobres, y otros que podían tener riquezas.
Y Santiago les recuerda a ambos que la gloria de ellos no estaba en ser pobres o en ser ricos, en lo que tenían, en lo que poseían, sino que la gloria de ellos estaba en su posición en Cristo, en ser salvos, en ser hijos de Dios. Y hoy llegamos a este versículo y de cierta manera medio que concluye con el tema de las pruebas. Pero Santiago termina con un llamado al ánimo, con un llamado a la fuerza, con un deseo de que cuando lean este versículo, estas palabras, los hermanos que las reciban, no solo se gocen, no solo aprovechen la prueba, sino que la miren pensando en lo que vendrá después. Siempre digo, y me gusta usar este ejemplo, cuando una madre está en el paritorio, está dando a luz, creo que no es agradable. Creo que muchas durante su embarazo hablan con amigas y dicen, no, yo no quiero epidural, yo quiero tenerlos como nuestras abuelas, sin epidural, así, normal, natural. Y en cuanto llega a la primera contracción, cogen a la enfermera por el brazo, pínchame, pínchame. Y el marido, pero cariño, no decías que no, que me pinche. No lleven la contraria, por lo que me cuentan es mejor no llevar la contraria en esos momentos. Entonces, ¿cuál es la esperanza de esa madre que sufre? La esperanza de esa madre que grita. La esperanza de esa madre, la voz del médico que le dice, ya falta poco. Ya veo la cabeza, un poco más. Sufre un poco más, grita un poco más, pero 5 minutos y ya acaba. Porque en cuanto acabe, vas a disfrutar del premio. Vas a ver la cara de tu bebé. Vas a ver la cara de aquel que llevas o aquella que llevas esperando meses. Y que el dolor se te va a olvidar en cuanto lo escuches llorar. En cuando lo tengas sobre tu pecho el dolor, vas a decir, valió la pena. Ha sido incluso rápido comparado con la alegría de tenerlo. Y eso es lo que hoy va a hacer Santiago. Santiago ya le ha dicho que se gocen, que las aprovechen, pero les va a recordar que aguanten un poco más, porque el premio al final vale mucho la pena. Vale mucho la pena. Y es lo que vamos a analizar hoy. Lo que voy a hacer, tratándose solo de un versículo, es analizar parte a parte. Voy a hacer como un Jack el Destripador. Voy a tomar el versículo y destriparlo en el sentido de que lo voy a fragmentar, no en el que lo voy a torcer como otros predicadores. Lo voy a destripar a trocitos para que lo podamos entender bien profundamente. En primer lugar, el primer subtítulo que le podía poner a esta parte de nuestro estudio de hoy es que hay un grupo bienaventurado. Santiago habla de un grupo bienaventurado y empieza diciendo, bienaventurado el hombre. Bienaventurado el hombre. Así que Santiago, en medio de todo lo que está diciendo, dice que hay un grupo de personas que son bienaventuradas. ¿Y qué significa bienaventurado? Significa extremadamente dichoso. Algunos teólogos afirman que la palabra dichoso, que es la que normalmente se usa, algunos dicen significa 3 veces dichoso, otros dicen muy dichoso, otros extremadamente dichoso, y otros han decidido que no significa ni siquiera eso, que no hay una palabra en nuestro vocabulario en español que pueda definir a lo que se refiere bienaventurado. Es una dicha extrema. Y Santiago está diciendo que hay unas personas que son dichosas, que en medio de las que pasan pruebas, en medio de los que están siendo probados, hay un grupo dichoso, hay un grupo bienaventurado. La palabra bienaventurado no es nueva. No es Santiago el primero que la utiliza, ni siquiera está solamente en el Nuevo Testamento. Es una palabra que aparece a lo largo de la Biblia y que normalmente está unida a los hijos de Dios. Yo tomaré 2 ejemplos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento para que veamos eso. El primero, en el Salmo 1, el primer verso del Salmo empieza de la siguiente manera: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. En primer lugar, el salmista está diciendo que hay un grupo de personas bienaventuradas, y esas personas bienaventuradas, dichosas, son las que no prestan oído al consejo de los malos,
que no caminan con los pecadores. Y la palabra caminar con los pecadores no significa que no andan literalmente. No vayas a coger tú a lo mejor a tu madre, que no es creyente, y le digas, mamá, tú por esa acera y yo por la otra, porque yo tengo que cumplir el Salmo 1. No, porque has visto lo importante que es saber interpretar las Escrituras, porque no todo se puede interpretar de manera literal. Porque si lo interpreto de manera literal, que no anda con pecadores, ¿dónde vamos a trabajar? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? Pero se refiere a ¿qué? Compartir con ellos, andar como ellos andan, hacer lo que ellos andan. Por eso luego dice sentarse en la silla de los escarnecedores. La silla, la mesa, era un lugar de intimidad, un lugar donde los íntimos compartían. Por eso muchos se escandalizaban cuando Jesús se sentaba a la mesa de pecadores, porque uno no se lleva a la mesa cualquiera. Yo no llego a un restaurante y me siento en la mesa de otra persona. La mesa es un lugar o para tus invitados, o para tu familia, o para tus iguales, tus amigos, tus íntimos. Entonces, aquí es bienaventurado ¿el qué? El que no anda en el consejo de los malos, el que no camina con los malos de la misma forma que ellos, no se sienta en su silla, no comparte sus pecados. Y si seguimos leyendo, incluso el salmista dice, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Así que el salmista está diciendo que unas personas bienaventuradas son aquellas que no aman el pecado, que no se deleitan en el pecado, sino que por el contrario se deleitan en la palabra y la voluntad de Dios. Y el salmista dice que esas personas son dichosas, son bienaventuradas, son dichosas. Pero no solo eso aparece en los salmos. Alguien que usó mucho la palabra bienaventurado, y yo la he enseñado en varias clases en los domingos, fue Jesús. El principio del sermón del monte de Jesús es conocido como las bienaventuranzas. Jesús repite constantemente personas que son bienaventurados. Por ejemplo, Mateo capítulo 5 y versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora Jesús dice que hay unas personas que son dichosas, bienaventuradas, y esas son las pobres en espíritu. No podemos hacer la clase entera, pero recordemos que se refería a esa pobreza espiritual. Y pobreza espiritual nos referimos a bancarrota espiritual, a esas personas que iban a Dios y reconocían que no tenían nada dentro de ellos bueno para Dios, que eran pobres por dentro y que lo único que tenían para Dios era su gracia con ellos, porque ellos no podían darle nada. Y Jesús enseñaba que esas personas eran dichosas, porque la única manera en que Dios podía salvar a alguien era que esa persona primero reconociera que no tenía nada bueno y que necesitaba todo de Dios. Y Jesús dice que esas personas son dichosas, algo contrario al mundo, que para el mundo tú reconocerte pequeño es infravalorarte. Si te das cuenta, la Biblia siempre te llama, niégate, eres un pecador, no te tengas en muy alta estima. Y el mundo, si eso se lo cuentas a un psicólogo y le dices, mira, es que yo me estoy esforzando por negarme cada vez más, por considerarme un poco menos, por pensar menos en mí, por no tenerme en muy alta estima, El psicólogo, no, cuidado, la alta estima es importante, hay que cuidar nuestra alta estima. No, incluso cuando te ven con baja, ay no, pobrecito, tiene baja autoestima. La Biblia para muchos de ellos sería chocante porque golpea el orgullo natural del humano que te tienes que considerar. Los mensajes del mundo para ti, ¿cuáles son? Ámate, cuídate. Todos los anuncios de gimnasio, hasta los productos de limpieza, no sé por qué dicen esas cosas. Piensa en ti, cuídate a ti, ámate a ti. No esperes que lo hagan otros, hazlo tú, quiérete tú. Y todo es así, tú eres el centro y tienes que ser el centro de ti. Porque el mundo que te dice, como nadie más va a pensar en ti, tú debes pensar en ti. Y Jesús te dice, no pienses en ti, porque ya pienso yo en ti. Tú piensa en mí y piensa en los otros, porque de ti ya me encargo yo. Es así, Él quiere que tú salgas del centro donde el mundo te quiere poner. Porque el centro de todo es Dios. Y lo que Satanás le ofreció a Adán y Eva era ser como Dios, ponerse ellos en el centro. Y el mundo sigue queriendo lo mismo, quiere ser el centro. Viene un bebé, no es deseado, y como el centro soy yo, lo quitamos. Porque no me va bien ahora.
porque no tengo dinero para cuidarlo, porque tengo otros planes, porque mi futuro no lo tenía así. Y como yo soy el centro de mis decisiones, de mi vida, de mi alegría, de mi felicidad, fuera esto que me perjudica. Dios, cuando deja de ser el centro, todo es una hecatombe. Pero Jesús quiere que nosotros no seamos el centro. Es más, yo escuché hace tiempo una canción de un cantante cristiano que se titulaba Yo soy segundo. Y él se equivoca, porque bíblicamente no lo somos. Es más, la Biblia, después de considerar a Dios, dice que cada uno considere a su hermano como superior a sí mismo. Yo le hubiera dicho a esa cantante, tú eres por lo menos tercero. Y espérate, porque después viene tu esposa, vienen tus hijos. Sí, en un mundo que te dice, eres lo primero, cuando tú miras la Biblia, tú te dejas al final. Porque Jesús dice, el que quiera ser el mayor, que sea el más siervo de todos. Y de eso hablaré un poco el domingo, que trataremos el lavamiento de los pies, una enseñanza preciosa. Una enseñanza preciosa. Entonces, ahora los bienaventurados son los pobres en espíritu, los que reconocen su bancarrota espiritual. Luego Jesús dice otras cosas, como los misericordiosos, los que buscan la paz, los que, dice varias, incluso, y esa es la que sorprende mucho, los que son perseguidos. Los que son insultados, son dichosos cuando la persecución es por causa de Cristo. Así que la Biblia habla de personas, y normalmente dirigido a los hijos de Dios, que son bienaventuradas, son dichosas, por diferentes motivos, por deleitarse en la palabra, por no caminar en el camino de los impíos, practicando sus mismas cosas, por ser pobres en espíritu, por ser misericordiosos. Y Santiago, en medio de nuestro texto que habla de pruebas, Santiago dice que en medio de la prueba, en medio de la persecución, en medio de la dispersión y en medio de todo eso, hay un grupo de personas que son dichosas, que son bienaventuradas. Y ahora vamos al punto 2. ¿Quiénes son los dichosos? ¿Quiénes son los bienaventurados? Y ahora Santiago dice quiénes son, los que perseveran bajo la prueba. Santiago dice que son dichosos los que perseveran bajo la prueba. No son dichosos los que murmuran en la prueba. No son dichosos los que reclaman en la prueba. No son dichosos los que quieren huir de la prueba. No son dichosos los que se están quejando todo el tiempo en medio de la prueba. Y es verdad, porque el que quiere huir de la prueba, el que quiere rechazar la prueba, el que murmura en la prueba, el que se queja en medio de la prueba, no tiene dicha, no tiene gozo, tiene queja, tiene enfado contra Dios y contra la situación que vive. Pero ¿quién es el dichoso? El que persevera en la prueba. ¿Saben por qué muchas personas? Miren, a mí hay gente que me dice, la doctrina no es tan importante, importante es conocer a Dios. Yo le digo a esas personas siempre, conocer a Dios requiere doctrina. Segundo, la doctrina es tan importante que tanta doctrina sabes, es decir, tanto más sabes de Dios, mejor enfrentas la vida. A mí hay muchas personas que escriben desesperadas porque están en medio de una enfermedad, porque han ido a un culto de sanación y siguen enfermos, porque han ido a un culto de liberación y siguen enfermos. Y empiezan a dudar de, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que he hecho algo malo? ¿Será que Dios me está castigando? Porque una mala idea de Dios te puede llevar a una mala comprensión de lo que te está pasando. Pero si esa persona tuviera una buena doctrina en cuanto a las enfermedades y en cuanto a Dios, esa persona sabría, ¿sabes qué? Estar enfermo no significa ser rechazado por Dios. Estar enfermo no significa no ser amado por Dios. Estar enfermo, también la Biblia me enseña que puede ser propósito de Dios, y estar enfermo no significa que Dios deje de tener el control. Así que pasaré confiado, descansando en su soberanía, descansando en su voluntad, sabiendo que si me cura, Él puede, gloria a Dios, pero si no me cura, Él no quiere, gloria a Dios. Y pasamos diferente. Mira cómo afecta la doctrina. Mira cómo afecta la doctrina. Muchas personas son enseñadas a que todo lo que pidas Dios te dará, si lo pides con fe, si lo declaras con fe, si lo exiges con fe, Dios te lo dará. Cuando esa persona escucha a muchos diciendo, pedí y Dios me dio, pasó, y a él no le pasa, empiezan a pensar que Dios tiene favoritos.
que Dios a mí no me escucha, y entonces ¿para qué orar? Pero cuando tienes un buen concepto, una buena doctrina sobre la oración, tú oras confiado, sabiendo que Dios responde cuando quiere, cómo quiere y conforme a su voluntad. Entonces tú sabes que pides, pero te sometes a la voluntad de Dios. Y Él garantiza que aunque su voluntad no sea la suya, te sigue amando igual. Y que si Él lo que hace no es lo que tú quieres, es porque lo que Él quiere es mejor, para su gloria y para ti, aunque tú no lo entiendas. Entonces mira qué importante es la doctrina. Mira qué importante es conocer la palabra. Mira qué importante es conocer a Dios. Conocer a Dios. Entonces en este caso, lo que Santiago está diciendo es que el que persevera en la prueba es dichoso, dichoso. La Biblia enseña que conforme los tiempos avancen, las cosas se van a poner peor. Y la Biblia enseña que conforme los tiempos avancen, el odio va a crecer, la persecución va a crecer y las pruebas para nosotros van a crecer. Y Jesús enseñó que por causa de eso, el amor de muchos se iba a enfriar. Mateo capítulo 24 y versículo 12 dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Jesús advierte a sus discípulos casi al final del Evangelio de Mateo. Está faltando apenas 4 capítulos completos para terminar. Jesús está diciéndoles cómo son los tiempos finales. Y una de las cosas que les enseña es las pruebas, las señales del fin, el crecimiento de la maldad, el crecimiento de la iniquidad, el crecimiento del pecado, el crecimiento del odio, el crecimiento de la persecución. Y Jesús le dice a sus discípulos que por causa de todo eso, la fe de muchos iba a ser zarandeada. La fe de muchos iba a ser sacudida. La fe de muchos iba a ser mermada en cierta manera, iba a ser agobiada por causa del aumento de todo eso. Hay gente que no estaría fuerte lo suficiente para todo lo que se nos viene encima. Y el amor de muchos se iba a enfriar. Y es cuando al final llama a la perseverancia diciendo, pero el que persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y obviamente hay algo que debemos entender. En la perseverancia no todos vamos a perseverar igual. Unos perseverarán como toros, como búfalos fuertes, enfrentando todo con coraje, valentía, incluso asombrando a muchos hermanos sobre cómo enfrentarán las pruebas. Otros las enfrentarán a duras penas y otros las enfrentarán y perseverarán arrastrándose mientras el resto tiran de ellos. Pero que los hijos de Dios llegan al final, llegan. Pero obviamente lo que desea el Señor es que en esas pruebas perseveremos con gozo, con dicha, con confianza, con fe. Y hay ejemplos en la Biblia de personas que en medio de la prueba no solo se mantienen, sino que son fortalecidas. Es decir, no solo resisten, sino que además crecen en medio de las pruebas. Y un caso es la iglesia de Tesalónica. En la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 3 al 5, Pablo dice, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo. Porque vuestra fe, escuchad ahora lo que dice Pablo en este pasaje, porque vuestra fe aumenta grandemente. ¿Qué aumenta? La fe. Y mira que dice, y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. ¿Qué más aumenta? El amor hacia los demás. Así que Pablo dice, estamos contentos, estamos gozosos de que vuestra fe aumente y de que vuestro amor por los demás aumente. Incluso dice que se sienten orgullosos. Mira cómo sigue. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo. Cuidado con esa palabra. Pablo no está hablando del orgullo. ¿Lo entiendes? No con lo que quiere decir Pablo. No habla del orgullo pecaminoso, de soy un orgulloso. Sino me siento gozoso, me siento alegre de ver eso. Me siento
dichoso, como un padre que se siente feliz cuando ve que su hijo pues obtiene un logro académico, un logro profesional, y ve que la vida de su hijo pues avanza como a él le gustaría y que sigue los pasos que él le ha dejado. Entonces Pablo habla con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios. Para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Por el cual en verdad estáis sufriendo. Así que Pablo está escribiendo a una iglesia que no está en un buen momento a nivel humano. Están sufriendo. Están siendo perseguidos, pero Pablo está viendo algo que le llena de orgullo y les escribe para felicitarles. Y lo que le llena de orgullo a Pablo es que a pesar de estar sufriendo, a pesar de estar perseguidos, a pesar de estar pasando pruebas, ellos están creciendo en fe, están creciendo en amor y están perseverando. Wow, hermanos, y además Pablo dice que eso es señal de que son hijos de Dios. Porque están sufriendo por el reino de Dios. Están sufriendo no por cosas ilegales, no porque han hecho algo malo, no porque están recibiendo el castigo de algo malo que han hecho y las autoridades están viniendo sobre ellos. No es que les hayan multado por saltarse una norma de tráfico, no es que les hayan embargado la cuenta porque no pagaron sus impuestos, no es que les hayan quitado el coche porque lo dejaron mal aparcado o algo así. Están sufriendo por predicar a Cristo, por vivir la fe, por decir que Jesús es el Señor. Pero en medio de esa persecución, del odio que reciben de las personas, del rechazo que reciben de las personas, de todos los ataques que reciben de la sociedad, ellos no están llorando. O puede ser que sí, porque perseverar no significa estar con una sonrisa en la cara. Ellos puede ser que se les caigan lágrimas. Ellos puede ser que, claro, que pasen momentos dolorosos, pero en ningún momento se están quejando. No están murmurando, no están cuestionando si Dios los ama, no están mirando a Dios y diciéndole ¿por qué? Si me amas, quítame esto. No, están creyendo, están confiando, están teniendo fe, están firmes, están perseverando y se siguen amando unos a otros. Y eso, hablado en medio de persecución y pruebas, demuestra que además se están apoyando unos a otros. En medio de las pruebas no están mirando su propio ombligo. No se alejan de la iglesia diciendo es que ahora tengo una prueba y ahora la gente tiene que entender que no quiero ir. No, están más juntos que nunca, se están apoyando más que nunca, se están amando más que nunca, se están abrazando más que nunca y están creyendo en Dios más que nunca. Y eso Pablo dice que les llena a ellos de orgullo. Y cuánto más llenará de gozo a Dios el ver que en un momento donde todo el mundo se quejaría, ellos creen en Él y ellos confían. Santiago está diciendo eso exactamente. Santiago está diciendo que los tesalonicenses son bienaventurados porque están perseverando en medio de la prueba. Esa es la descripción. Santiago dice que las personas que están sufriendo, que están siendo probadas, que esas personas cuando perseveran en medio de todo eso son bienaventurados. Hermano, yo te llamo a perseverar en la prueba. Hermano, no huyas de la prueba. No salgas corriendo. No te encierres en tu habitación y te cubras con las mantas con una actitud de rendición. No te quejes de Dios. Ni siquiera lo cuestiones. No pongas en duda su amor. No pongas en duda su poder. No pongas en duda que sigue siendo tu Padre. Persevera. No importa lo que dure. Y no importa lo grande que sea, lo intensa que sea, persevera. Dios te sigue amando, Dios te sigue cuidando y le vas a dar la gloria cuando en medio de todo eso, en vez de rendirte, lo mires y le digas, sigo creyendo en ti. Persevera, hermano. Estás pasando luchas económicas, persevera. Familiares, persevera. Tienes gente enferma de tu familia y eso te pone triste, persevera. Llevas tiempo sin trabajo, persevera. No es Dios que no te quiere. No es Dios que le has hecho algo y te está castigando porque te odia. Persevera.
Dios quiere ver cuán firme estás en Él. Dios está probando tu fe. Dios está probando tu firmeza, tu solidez. Y hoy tomo esta palabra. Y así como Santiago la llevó a sus hermanos, yo os la llevo a vosotros. Muchos no estáis en la dispersión por pruebas, pero muchos habéis salido por necesidad también de vuestros países. Muchos habéis salido de vuestros países porque la necesidad económica lo llevó, porque no había que comer, o porque estabais sufriendo, o por algún problema personal. No sé qué os llevó a salir. A cada uno quizá cosas distintas, pero nadie deja su casa por gusto. Nadie deja su casa por gusto. Nadie se cuestiona, voy a dejar a mi madre atrás, a mi padre atrás, hasta a veces a mis hijos atrás, a mis tíos atrás, y me voy a un lugar donde no conozco a nadie, donde voy a estar solo, donde voy a estar sin trabajo, a ver qué pasa, por gusto. Y llegáis aquí, y a veces con, no sé, la promesa del sueño español, pensando que se abrirán 1000 puertas, y de golpe no hay puertas. Y gracias a Dios que pues alguien nos brinda comida, alguien nos brinda cobijo, y pensáis que al mes siguiente, bueno, el primer mes difícil, luego encontraré algo. Pues no hay nada. Y encima a veces os ha pillado la pandemia, y en vez de más trabajo hay más cierres. Pero seguís comiendo, seguís vestidos. Por la noche no vais a estar en la calle. Perseverad, perseverad. No habéis venido aquí en busca de dinero. No habéis venido aquí. Podéis haber venido a buscar una vida mejor. Y estáis deleitándonos con la palabra de Dios. Esa es la vida mejor. Estáis conociendo más a Dios. Esa es la vida mejor. Estáis aprendiendo a servir más a Dios. Esa es la vida mejor. Cuando la gente te pregunte qué tal en Europa, le vas a decir, muy bien, estoy más cerca de Dios que nunca. Y el resto no importa. Lo importante, ahora entendí que era conocerle más a Él, acercarme más a Él, vivir más para Él. Quizá tengo ahora menos dinero que mi país todavía, pero tengo más firmeza con Dios. Y al final eso es lo que importa, porque todo esto se va a quedar. Hermano, persevera en medio de la prueba, porque eso da la gloria a Dios. Pasa por la prueba y mira a Dios y como dile esto, de corazón díselo, dile, Señor, es duro, es difícil, pero no me voy a quejar, pero no voy a reclamar para que tú seas glorificado. Para que cuando la gente me mire y espere que lo lógico para ellos sea quejarme, reclamar, y me vean así y me digan, oye, ¿cómo lo aguantas? Yo pueda decirle a todo el mundo que me mira, Dios reina. Dios reina en mi vida. Y esto no me hace dejar de pensar que Dios reina en mi vida. Las cosas pueden parecer descontroladas, como la barca en medio de la tormenta parecía que se iba a volcar, pero Jesús estaba ahí. Lo importante no es si el mar está calmado o hay tormenta, lo importante es si Jesús dijo, vais a llegar al otro lado. Porque si Jesús había dicho, vais a llegar al otro lado, no importa cómo se ponga el mar, Jesús no iba a incumplir su promesa. Y Jesús estaba con ellos. Así que persevera en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque así como una prueba física, lo que Dios espera, lo que Santiago espera y lo que el Señor espera es que después de la prueba salgamos aprobados. Porque de una prueba se sale con un aprobado o con un suspenso. Y el deseo de Dios es que salgamos aprobados. Somos probados para salir aprobados. Santiago dice, porque una vez que ha sido aprobado, es decir, bienaventurado el hombre que persevera en medio de la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, es decir, es dichoso porque persevera y si sigue perseverando, recibe un aprobado. El concepto de aprobado en la Biblia aparece varias veces, tanto aprobado como reprobado. Como si muchas veces el Señor a lo largo de la vida va a estar poniéndonos a prueba. No quiero que lo malinterpretéis, pero a veces es como que Dios nos examina.
No con el deseo de suspendiste, ahora ya no eres mi hijo. Pero nos examina para... ¿Sabes cuando llegas, yo no sé si te ha pasado, te vas a cambiar de colegio o a veces si habéis traído a los hijos de otro país y lo vais a escolarizar aquí en España, dependiendo, te hacen unas pruebas de nivel, ¿verdad? Te hacen un examen para ver tu nivel. A mí me lo hicieron cuando fui a aprender inglés. Mis padres me apuntaron a una academia de inglés y antes de averiguar en qué curso iba a empezar, porque la academia no iba por edades, iba por nivel de inglés, tú podías tener 12 y estar con gente de 20, todo iba por niveles. Pues te hacían una prueba de nivel. Y en cierta manera, yo creo que a veces Dios nos hace pruebas. No para disfrutar del mal rato que pasemos, sino para que nosotros mismos, porque Él sí sabe cómo estamos, pero para que nosotros mismos sepamos cómo realmente estamos. Hermanos, uno a veces piensa que está muy bien con Dios, y de golpe pasa algo que le hace ver que no está tan fuerte. Que dice, mi fe no está tan firme como pensaba, no tengo esa fe que yo creía. Y le hace decir, tengo que buscar más, tengo que orar más. O uno piensa, no, a mí ya nada me hace caer, yo ya he nacido de nuevo, y se relaja, no vigila, no está velando, y de golpe tropieza. Tropieza no, se tira. Porque el pecado no es algo en lo que caemos, es algo en lo que nos tiramos. Y cuando se ve llorando, triste, dolido, porque el Espíritu Santo lo está apretando, se da cuenta de, yo no era tan fuerte, no estaba tan firme, tengo que velar más, tengo que orar más porque sigo siendo de carne. Entonces, no es que Dios no sepa cómo estamos, pero nosotros muchas veces no sabemos cómo estamos. La palabra aprobado aparece en más de una ocasión. Por ejemplo, el apóstol Pablo la utiliza con los corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 17 y 18. Pero el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Ahora Pablo le está diciendo a los Corintios que su gloria debe estar en el Señor, y dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino el que es alabado por Dios. Pablo le está diciendo a los corintios que tú no eres quien para decirte estoy bien. Tu criterio no es el que importa, y el de los demás tampoco. Ahora, por ejemplo, muchas personas por los vídeos que ven en internet, por las enseñanzas que ven en YouTube, pueden escribir y decir, eres un hombre de Dios, tú me vas a probar, no saben ni quién soy. Tú ves un vídeo, tú me escuchas pegar gritos en una cámara. ¿Cómo puedes definir un gran hombre de Dios por gritos en una cámara? Sí, puede ser que predique bien, pero ¿cuántos han predicado bien y han vivido mal? Tú no puedes determinar que alguien es un gran hombre de Dios solo por lo que le escuchas decir, hasta que no conoces sus pasos. Y es más, al final todos podemos actuar. Todos podemos actuar. Donde no actuamos es en casa. Quien puede tener más criterio para saber si realmente somos hombres o mujeres de Dios es nuestra esposa, es nuestro esposo, son nuestros hijos. Pero es más, hasta a ellos se les puede engañar en ciertos momentos y tener cosas ocultas que ellos tampoco sepan nunca. Al final, la aprobación solo puede venir de uno que todo lo ve y que todo lo sabe, y es el Señor. Miren, yo podría ser una persona que aquí parezco muy piadoso, en mi casa ser más o menos un buen esposo, atento, no dejar que falte nada, aparentar todo bien y luego tener un vicio oculto, no sé, alguna droga, alguna cosa, alguna mala costumbre pecaminosa que de vez en cuando en la intimidad yo haga sin que nadie más sepa. Para mi iglesia estaré bien, para mi esposa estaré bien, hasta para mis hijos estaré bien, pero para Dios estaré reprobado. Por eso Pablo dice que no está aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Es decir, lo que importa no es lo que la gente diga de ti, ni siquiera lo que tú piensas de ti. Lo que importa es lo que Dios dice de ti. Lo que Dios dice de ti. Y eso determina si estás aprobado o no. El ejemplo para mí, por ejemplo, el caso de Job. La gente podía llegar a pensar muy mal de Job por todo lo que le pasaba, hasta los amigos. Por un momento le empezaron a decir, a ver Job, conocemos a Dios y sabemos que Dios no le hace estas cosas a alguien que anda bien. Ellos no le dijeron a Job, ocultas algo, porque son sus amigos, son más sutiles.
Le dijeron a Job, Dios no le hace esto a gente que lo hace todo bien. Le estaban diciendo lo mismo de otra manera, lo que nosotros conocemos como una indirecta o ironía. Pero la verdad es que lo que importa no es lo que dijeron sus amigos, ni lo que pensaba la sociedad. Lo que importa es que al principio del libro, Dios dice de Job, ¿has visto a mi siervo Job, varón justo y recto? No importa lo que piensen los amigos, no importa lo que piense la sociedad. Hasta Job llegó un momento que no entendía las cosas y decía, Señor, ¿sabes qué? Maldigo el día en que nací. Llegó a ese punto. Pero lo que importaba no es ni siquiera lo que Job estaba pensando, importaba lo que Dios pensaba de Job. Y Dios pensaba que Job era recto y justo. Para Dios, Job era un hombre aprobado. Lo que importa es ser aprobado por Dios. Pablo, así como a los corintios, usa la palabra aprobado también en otra carta y lo estudiaremos más a fondo porque es la segunda carta a Timoteo, la que estamos trabajando los martes. Y en el capítulo 2, pero en el versículo 15 dice así, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. La palabra de verdad. En este caso, no está hablando de otra cosa como Pablo, que enfoca más la alabanza que pueda venir de Dios, y esa es la que nos aprueba, sino que en este caso Pablo está relacionado un obrero aprobado con un obrero que maneja con precisión la palabra de verdad. Claro, estamos en un contexto que ya lo hemos visto, en el que Pablo le está diciendo a Timoteo, sana doctrina, sana doctrina, sana doctrina, sana doctrina, y por lo tanto Pablo le dice, si quieres ser un buen siervo, un buen pastor, un buen líder para la iglesia en la que estarás sirviendo, como referente debes manejar muy bien la palabra de Dios. En este caso, Pablo está enseñando que un pastor aprobado es el pastor que maneja con precisión la palabra de Dios. Porque se requiere de un pastor que sea apto para enseñar. Y por lo tanto, es apto para enseñar, tiene que tener algo que enseñar. Tiene que tener la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios y manejarla con precisión. No solo conocer algunas partes, conocer el consejo de Dios, para poder enseñar a su iglesia el consejo de Dios. Y entre otras cosas, eso hará de él un siervo aprobado. No es que solo importe la palabra, pero la palabra es importante. Si yo predico de manera equivocada, si yo no conozco la Escritura, si yo no tengo alimento que dar a la iglesia del Señor, yo no estoy aprobado como siervo de Dios. Necesito manejar con precisión la palabra de Dios. Entre otras cosas, Pablo también determina que los siervos deben tener un carácter irreprochable. Por eso, cuando un pastor cae en una falla moral, cuando un pastor cae en una práctica pecaminosa, en algo muy ilícito, y cae su moral, consideramos que es reprobado para el ministerio y ya no puede ejercer. Porque se requiere que sea aprobado. Entonces, Santiago habla de ser aprobados, Pablo habla en más de una ocasión de ser aprobados. La Biblia, en la vida, en el ministerio, en el servicio, muestra en varias ocasiones que debemos ser aprobados ante Dios. Y solo somos aprobados si somos probados. Dios va a probar qué tipo de creyente eres. Dios va a probar cómo está de firme tu fe. Dios va a probar qué tipo de pastor eres. Dios va a probar qué tipo de esposa eres, qué tipo de esposo eres, qué tipo de padre eres. Y Dios espera en todo tiempo que salgas aprobado. Que salgas aprobado. Ese es el deseo de Dios. Y en nuestro texto, concretamente, en el texto de Santiago, Dios desea que cuando nuestra fe sea aprobada, que cuando pasemos por las pruebas y las dificultades, pasemos aprobados al perseverar en medio de ellas. Hermano, como antes te he dicho, persevera. Ahora te digo, lucha para ser aprobado por Dios en medio de la prueba. No tengas miedo de decir, y si no, no tengas miedo, Él te sostiene. Él te sostiene. Es como si te estuvieras cayendo desde un avión a 6,000 pies de altura, pero te estás cayendo con el paracaídas abierto.
Tú solo ves que el suelo está cerca, pero el paracaídas va a impedir que te rompas la cabeza. Dios es tu paracaídas. Dios es tu paracaídas. Si no fuera por Dios, hermano, veníamos a la tierra como un cráter, la perforábamos, nos dábamos, pero Dios es el paracaídas. La caída es tremenda, pero Él hace que lleguemos seguros. Confía en Él, persevera, ten fe, para que cuando Dios mire cómo pasas en medio de la prueba, diga, aprobado, lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien, me complace cómo está pasando, me complace cómo está luchando, me complace cómo sigue creyendo. Hermano, trae alegría al corazón de Dios en los momentos difíciles de tu vida. Porque es fácil cantar a Dios cuando todo va bien. Es fácil venir al culto, levantar las manos, tener una sonrisa en la cara y estar lleno de gozo cuando hay trabajo, hay comida y hay salud. Pero dale la gloria a Dios cuando no hay nada de eso. Por eso quiero predicar cuando termine la serie de Jesús el libro de Habacuc, por la parte final. No he empezado el libro de Habacuc y ya tengo ganas de llegar al último sermón. Yo soy muy ansioso. Porque de verdad, eso es lo que muchos pasamos. Deberíamos vivir las pruebas como Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque no haya animales en el campo, aunque la vid no dé su fruto, es decir, no hay nada, no tenemos nada, no hay animales, no hay comida, no hay recursos, está todo vacío. Pero Habacuc dice, pero con todo yo me alegraré en el Señor. Habacuc está diciendo, no hay nada, pero eso no nos quita el gozo. No hay nada, pero eso no nos quita la fe. No hay nada, pero eso no nos hace dejar de confiar en Dios. Y eso es lo que Santiago está diciendo en cierta manera. En la prueba, aún en la pobreza, aún en la necesidad, aún en la enfermedad, pasa con fe, persevera y que Dios vea tu gozo. Que Dios vea tu fe, que Dios vea tu firmeza y se complazca, porque Dios es glorificado. Cuando en un momento donde todo el mundo agacharía los brazos, tú todavía los levantas y le cantas, y le cantas, le cantas. Y cuando nosotros somos aprobados, si yo apruebo mis pruebas físicas, me dan un trofeo. Si yo apruebo mis exámenes, me dan un certificado. Y en este caso Santiago nos recuerda por qué hay que perseverar, por qué hay que luchar y por qué hay que seguir creyendo, porque también hay premio. También hay premio. Miren, yo tengo un padre que es curioso, porque yo a veces le decía, a mis amigos, si aprueban, les compran la Play. A mis amigos, si aprueban, les llevan al Camp Nou. Y la respuesta de mi padre, que no le faltaba razón, siempre era la misma, y seguro que algún padre la conocerá, es la de, esa es tu obligación. Yo si apruebo, ¿qué me das? Y yo si pago las facturas, ¿qué me dais? Es como, lo que se espera de mí como padre, ¿qué es? Que no falte nada, yo hago mi parte. ¿Qué se espera de ti como hijo? Por lo menos que estudies, porque no haces otra cosa. Y encima quieres premio, como si te estuvieras ganando. Oye, es que mira, voy a la escuela 6 horas al día. Y si nuestros padres que iban a la mañana a la escuela y a la tarde al trabajo. Nuestros padres que se sacaban, me acuerdo, mi padre estudiando medicina por las tardes y las noches y por la mañana trabajando en un mercado, en una charcutería vendiendo embutido. Llegando el sábado y recibiendo 4 duros de mi abuelo y teniendo que repartirlo con sus hermanos. Si hoy se levantara esa generación, hoy van a trabajar y le dice, hijo, ¿por qué no te buscas algo para los sábados, para tus gastos? Ay, no, que si no, no rindo, yo tengo que estar concentrado en los estudios, pero si estás sacando un 5, o sea, no, muy concentrado no te estoy viendo. Mira, pues, ¿yo por qué digo esto? Porque Dios podría mirarnos y decir, ¿merecéis el infierno? No merecéis mi amor, no merecéis mi afecto, mi cuidado, mi protección. Así que si perseveráis en la prueba, no os tendría por qué dar nada. No tendría que haber premio, no tendría que haber galardón. Es más que vuestra obligación, os he salvado. Es como cuando Pablo
Dice, quítame el aguijón, quítame el aguijón, quítame el aguijón. Y Dios le dice, mira, Pablo, te basta mi gracia. Ya te he salvado. O sea, no, tú quieres que te salve, te quite la miopía, andes derecho, te crezcas 5 centímetros. A ver, hay gente que con Dios es así. Señor, lo de la salvación está bien, pero ¿me haces más alto, rubio, ojos azules? ¿Me haces parecer noruego, un vikingo? Hermanos, pero Dios es tan bueno que pudiendo decir, es vuestra obligación, encima nos bendice. Cuando yo veo textos en la Biblia que hablan de la obediencia, por ejemplo, en Deuteronomio hay un pasaje que habla bendiciones de la desobediencia. Es el titulito que ponen siempre en las Biblias. Si guardas mi ley, si guardas mis mandamientos, ¿sabes qué le dice Dios a su pueblo? Yo llenaré tus graneros, yo haré esto, yo haré aquello. Oye, es Dios, podía ordenarlo y punto, y a obedecer. Pero da premio encima. Hermanos, Dios bendice la obediencia. Dios bendice la fidelidad. No debería, es decir, no es su obligación, pero Dios lo hace. Y en este caso Santiago dice, persevera, lucha y sea aprobado, porque al final hay premio. Al final Santiago dice, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman, a los que le aman. Al que persevera en medio de la prueba, al que resiste, al que por lo tanto resulta aprobado, al final de la carrera, Dios le dará una corona. Y esa corona, hermanos, no aparece una vez en la Biblia, aparece varias veces. Vamos a ver rápido 3 pasajes donde aparece. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 25. Dice, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Rápidamente, Pablo está hablando aquí en un contexto griego. ¿Quiénes son los reyes de las Olimpiadas? Los griegos. Los griegos. Y no sé si habéis visto alguna foto, pero cuando ganaban les ponían una corona aquí que era como de hierbas, parecían unas plantas. Lo que ahora le damos a los muertos, se lo ponían en la cabeza. Les ponían una corona, no era de oro, no era de metal, normalmente era de algo vegetal, no recuerdo el tipo de planta concreto que era, pero era así. Y Pablo dice que esa corona es corruptible. ¿Saben qué significa? Esa gente se está absteniendo de todo, es decir, come sano, duerme sus horas, no anda en borracheras, se está privando, trabaja mucho, entrena mucho, madruga para entrenar, para al final tener una corona que en 3 días se ha secado. Que en 3 días se ha secado. Y Pablo le dice a los hermanos en Corinto, a los creyentes, vosotros deberíais esforzaros más todavía, porque la corona que vosotros tenéis no es así, no se pierde en 3 días, es incorruptible, es gloriosa. Por eso Pablo llama a los corintios que así como los atletas se privan de muchas cosas para estar físicamente bien, los creyentes deberíamos privarnos de muchas para estar espiritualmente bien. Pablo no quiere decir, mira, ya os ha dado la gracia, cruzaos de brazos. No, esforzaos por tener una vida espiritual adecuada, porque la corona que vais a recibir es incorruptible. El apóstol Pedro también habla de esa corona, y además el apóstol Pedro dice cuándo la recibiremos. Primera de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores recibiréis la corona inmarcesible de gloria. ¿Cuándo dice el apóstol Pedro que recibiremos esa corona? Cuando venga el príncipe de los pastores. Eso apunta al regreso de Cristo. Al regreso de Cristo. Hermanos, que también Pedro muestra que algunos están siendo probados, que están pasando dificultades. Pedro también les anima a mantenerse puros, santos, firmes, porque cuando venga Cristo nuevamente, cuando el Señor vuelva por su pueblo, nos va a dar una corona inmarcesible de gloria. Y el último ejemplo, así como Pablo la menciona, Pedro la menciona, el apóstol Juan la menciona en una de sus cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, concretamente es la carta a Esmirna,
dice, no temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Te leo Santiago otra vez. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. ¿Ves ese versículo? Bienaventurado el que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona. Mira lo que dice Juan, para que veas, no hay mucha diferencia. Mira lo que dice Juan. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Antes les ha dicho, no temas lo que estás por sufrir. Sufrir y tribulación no es prueba. El diablo los echará en la cárcel para que seáis. Dios va a permitir que el diablo eche a algunos en la cárcel para que sean probados, dice Juan. Porque el diablo no hace nada, y más sobre el pueblo de Dios, sin que Dios no se lo permita. Y tendréis tribulación por 10 días. ¿Y qué le dice ahora? Sé fiel hasta... Santiago ha dicho, bienaventurado el que persevera. Perseverar, ser fiel, en medio de la prueba, buscando ser aprobados, porque al final reciben la corona. Cada vez que un pueblo de Dios, el pueblo de Dios sufre, el mensaje de Dios es, sigue firme, sé fiel y recuerda el premio que te espera. Hermanos, termino con lo mismo que decía al principio. Así como la embarazada sufre, pero la comadrona, el médico, quien sea, le dice, persevera, ya está aquí tu hijo, persevera, ya vemos la cabeza, persevera, ya está fuera, y al final recibe el premio. Así en medio de la prueba es como Dios, mientras nosotros llegamos incluso a sufrir dolores de parto, Dios nos dice, persevera, ya veo el final, persevera, ya falta menos, persevera, ya estoy llegando. Y al final, cuando hayamos resistido este tiempo de dolor y de prueba y resistamos con firmeza y perseverancia, nos espera la corona de gloria. Como los capitanes a los soldados en medio de la guerra dura un rato, la gloria es para siempre. Y esta vida, hermanos, es así, vamos a sufrir. La iglesia, pare de sufrir, es una secta, es una secta. ¿Saben lo que el hombre quiere? No quiere sufrir, voy a hacer una iglesia y la voy a llamar, pare de sufrir. Ya está, ¿quién no quiere ir a esa iglesia? Claro que sí. Es así, pero es una mentira, es una mentira. La iglesia que te prometa que nunca estarás enfermo, te miente. La iglesia que te prometa que nunca pasarás a lo mejor momentos de necesidad, te miente. La iglesia que te prometa que nunca vas a llorar, te miente. La iglesia que te prometa que estar con Dios significa que todo acaba en victoria. Sí, en victoria, pero en victoria no significa que acaba bien como a ti te parece. Acaba bien como Dios quiere. La iglesia que te diga que vas a llegar muy alto, te miente. Muchos de vosotros no tendréis casa propia. Algunos de vosotros toda la vida tendréis que vivir de alquiler. Algunos de vosotros a lo mejor no llegáis a tener grandes salarios, no os faltará el pan de cada día. Dios no dejará de daros vuestro sustento, pero no, a lo mejor nos dará riquezas. Y veréis a otros que sí las tienen. Algunos de vosotros pasaréis por enfermedades graves. Ya hemos tenido gente en la iglesia pasando cáncer. Algunos de vosotros perderéis seres queridos. Algunos de vosotros, cuando menos lo esperéis, podéis ser despedidos del trabajo. Dios no ha prometido un camino de rosas. Por eso llama a perseverar. ¿Por qué hay tanto texto de perseverar en la prueba si el Señor sabe que cuando empiece te la quita? No hay ningún texto de yo reprendo la prueba en el nombre de Jesús. No hay ningún texto de yo reprendo esto en el nombre de Jesús.
Eso lo inventó la iglesia moderna. Eso lo inventó la iglesia moderna, que hizo entender a la iglesia que si sigues en la prueba es porque no tienes fe, porque no crees lo suficiente y tantas otras cosas. Pero yo prefiero decirte, no lo que dicen los apóstoles modernos, no lo que dicen los profetas modernos, no lo que dicen algunas iglesias modernas. Yo prefiero decirte, cuando llegues con un sufrimiento a la iglesia, al despacho, yo como pastor me veo en la necesidad de decirte, persevera. Pastor, ¿pero cómo se acaba? No lo sé. ¿Y cuándo acaba? No lo sé. ¿Y si acaba? No lo sé. Persevera. Duele, persevera. No es agradable, persevera. Dale la gloria a Dios en medio de la prueba. Mira al final y recuerda lo que te espera. Recuerda que lo que te espera no tiene comparación con lo que estás buscando aquí. Así que anímate, hermano, en medio de la prueba. Claro, no te digo que te rindas, esfuérzate por salir de ella, esfuérzate por encontrar un empleo, esfuérzate por, claro, ahora todos, pues es verdad, ya ni quiero comprarme una, no, ten cara propia, todo lo que puedas tener, tenlo, pero no pongas tu gozo y tu esperanza en esas cosas, porque solo Dios sabe las que tiene para nosotros. Yo siempre le digo a la gente, corred detrás de las cosas normales de la vida. Un coche, cómpralo si puedes. Una casa, hipotécate. Cómprate algo si quieres. Hazlo. Pero no pongas tu alegría en tener eso, porque no hay garantía de que se vaya a tener. Si uno los tiene, los alegraremos con ellos. Y si otros nos tienen, también. Dios no nos va a dar a todos lo mismo. No vamos a pasar todos por las mismas cosas. Y no se trata de decir por qué Él sí, yo no, por qué Él no y yo sí. Por eso estaremos siempre aquí, soportando las cargas los unos de los otros, llorando con los que lloran y riendo con los que ríen, alegrándonos con el hermano que le dan el empleo y llorando con el hermano que lo pierde. Y todos aquí. A mí Dios me ha bendecido, a ti te falta, toma, ¿en qué te ayudo? Y haremos así, hasta que Cristo venga. Porque cuando Cristo venga, ya no seremos, tú tienes casa o no, tú tienes coche o no, cuando Cristo venga, la corona es para todos. Y eso es lo que importa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, que hoy nos anima a perseverar en la prueba y en la dificultad. Gracias por tu palabra que hoy nos anima a estar firmes. Gracias por tu palabra que hoy nos anima a buscarte, Señor, a pesar de las circunstancias, para salir aprobados, Señor, y pensar en la corona de gloria que nos espera en la eternidad. Fortalece a mis hermanos, ayuda a aquellos que están sufriendo, levanta a aquellos que están caídos y trae gozo a aquellos que están atribulados, pero fortalece a tu iglesia. Que tu palabra hoy pueda dar fruto, que puedan volver a casa a meditar en lo que han oído, Señor, y tu Santo Espíritu les dé fuerza para seguir adelante. Ese es mi deseo en esta tarde. Llévanos con bien a nuestras casas, acompáñanos hasta nuestros hogares y guíanos junto a nuestras familias. Danos una noche de descanso en tu presencia, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.